Hola queridos amigos de Teología Paulina, hoy voy a continuar con ustedes esta enseñanza de Romanos, estos pequeños clips que estamos haciendo de esta carta, una de las cartas más importantes para poder combatir a las sectas judaizantes. Es importante entender lo que dice la Biblia en Eclesiastés de que no hay nada nuevo debajo del sol. En el tiempo del apóstol Pablo, las dos sectas de dolores de cabeza de Pablo fueron los gnósticos y los judaizantes. Y en este tiempo otra vez vemos un resurgimiento de los judaizantes y es precisamente ideal volver a la doctrina de los romanos para que podamos combatir estas sectas que tanto daño están haciendo al cristianismo. Son realmente peores inclusive que el coronavirus, los judaizantes. Debemos decir que Pablo en el versículo 18 al 32 del capítulo 1, que es el que vamos a estudiar, Pablo es impresionante lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque precisamente él va a predicar el evangelio a los gentiles. En el capítulo número 2 él va a empezar a predicárselo a los judíos, pero Pablo comienza predicándoles tanto a gentiles y a judíos con una misma estrategia. Y esto es importante que nosotros lo entendamos para que sepamos cómo evangelizar a los gentiles y también a los judíos. En ambos casos, Pablo les va a convencer a judíos y a gentiles que ellos están condenados porque tienen una vida de pecado. Pablo dice así en Romanos 1:18 en adelante, dice: porque la ira de Dios es manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia retienen la verdad. Porque lo conocido de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, tanto su eterno poder como deidad, se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. ¿Qué está diciendo primero Pablo? Él nos está diciendo que la ira de Dios viene contra el mundo. Hay un día de la ira. Esto Pablo lo desarrolla en el capítulo 2 cuando dice, pero tú, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 5, pero tú, por tu dureza de corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Entonces estamos viendo que Dios ha escogido un día para derramar su ira, un día para castigar la maldad de los hombres. Y Pablo aquí está enseñando que la ira de Dios viene contra el mundo precisamente por los hombres que amaron la injusticia y se deleitaron en la impiedad. Y Pablo, diciéndole a los gentiles esto, les empieza a decir que no tienen excusa aunque no hayan recibido la Torá escrita. ¿Por qué razón? Porque Dios les dejó a ellos un testimonio acerca de su existencia y era la creación. Esto es lo que Pablo dijo en el versículo 20, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se ven claramente en la creación. Ahora, Pablo dice en el versículo 21, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, porque le fueron entregados en vanos razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. Alegando ser sabios, fueron hechos necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por esto Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones, a la inmundicia para que entre ellos deshonrasen sus propios cuerpos. Hay algo muy importante que admitir en estos versículos. Pablo, esta idea de que el hombre abandonó, olvidó el testimonio de la creación y que olvidó que la creación nos habla de la deidad y la divinidad de Dios. Y Pablo también esta idea de que el hombre adoró la creación antes que al creador y que se inclinó ante cuadrúpedos y reptiles y animales. Pablo está extrayendo estas ideas del libro de sabiduría. Este es un libro que es del judaísmo tardío, no está dentro de nuestras Biblias, aunque sí dentro de las Biblias católicas. Y ustedes pueden leer Sabiduría 14, del 22 al 31, Sabiduría 13, del 3 al 15, Sabiduría 13:1, Sabiduría 11:15. Y se van a dar cuenta que es innegable poder decir que Pablo extrajo esta idea teológica de que el hombre comenzó a adorar a la creación antes del creador del libro de la sabiduría. Esto no sugiere que tenga que estar el libro de sabiduría en la Biblia, pero sí nos hace entender que Pablo se está sirviendo de literatura
de la sabiduría de su tiempo. Pablo dice en el versículo 25, estos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivicia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y recibiendo en sí mismo la debida retribución de su extravio. Pablo está mencionando que la ira de Dios ha venido contra el mundo por la inmoralidad sexual. Esta es la primera clase de pecados que Pablo le va a denunciar a los gentiles: su inmoralidad sexual, el homosexualismo, el lesbianismo, toda la perversidad sexual ha hecho que Dios establezca un día para su ira contra los gentiles. Esto es lo que Pablo está expresando en su evangelio. Y es muy importante que podamos entender que Pablo dice que el pecado se volvió contra el mismo pecador. Yo prefiero ser de la tesis que, por ejemplo, esto que estamos viviendo del coronavirus no es que sea un castigo de parte de Dios. Como lo dice Romanos 1:18, estás amontonando ira para el día de la ira. La ira de Dios se manifestará un día en específico. Pero es importante poder, a la luz de este pasaje, poder entender que la creación ante la contaminación y ante el pecado que nosotros hemos cometido en este planeta se volverá contra nosotros mismos, y henos aquí, sorprendida la humanidad en su maldad, siendo devastada por el coronavirus. La segunda clase de pecados que Pablo va a denunciar se encuentra en el versículo 28 en adelante. Pablo dice: y como no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que es impropio, atestados de toda injusticia. Injusticia, otra vez Pablo vuelve a decir injusticia. La ira de Dios viene por la injusticia, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contiendas, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Cómo los gentiles, si no tenían la Torá, pueden entender que el pronunciamiento de Dios, de que el que practica todos estos pecados son dignos de muerte? Muy sencillo, porque Dios puso en nosotros, Romanos capítulo 2, en todos los seres humanos, seamos gentiles o judíos, una ley de la conciencia que nos acusa o nos defenderá en el día del juicio, dice la Biblia. Dice: necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que buscan, sino que también dan plena aprobación a los que la practican. Vean qué interesante esto con respecto a la teología paulina. El ser humano tiene un problema. Ese problema es una enfermedad terminal que se llama el pecado, y es inevitable que ese pecado haga que la humanidad tenga que pasar por la ira de Dios. Sin embargo, el mensaje de Pablo no se va a quedar acá, pero lo veremos en los próximos clips que daremos de este estudio. Que tengan paz y que el Señor les bendiga.